Bendiciones. El Evangelio de hoy me recuerda una historia que siempre la cuentan durante uno de los entrenamientos del Instituto de Equidad Racial, The Racial Equity Institute. Es la historia de una profesora de educación en una universidad históricamente negra, la doctora Mukta Yost. Durante 10 años ella ha estado invitando a sus estudiantes de posgrado en educación a jugar el juego de Monopolio, para darles una experiencia simulada sobre el racismo estructural. Las reglas son las mismas para todos. Todas y todos tienen un icono, reciben $15,000, todo el mundo puede tirar el dado y moverse por el tablero según lo que diga al lanzarlo. Cuando aterrizan en propiedades, tienen derecho a comprarlas si aún nadie lo ha hecho, y así poseer casas, hoteles y todo tipo de propiedades. Y cuando otra persona aterriza en su propiedad, tienen el derecho de cobrarles por ello y así seguirse enriqueciendo. Pero la profesora Mukta, similarmente a nuestra historia del Evangelio, cambia solo una cosa en el juego, y es el orden en el que la gente puede entrar a jugar. Como su clase es de 3 horas, cada 40 minutos deja que un grupo nuevo entre a jugar. Los 2 primeros grupos son de estudiantes negros. Y mientras tanto, los estudiantes blancos se sientan a ver el partido hasta el minuto 80. Desde ya podemos comenzar a imaginar lo que está ocurriendo en la tabla en el minuto 75. También podemos imaginarlos, los que deben estar sintiendo los alumnos blancos. Seguramente estarán enojados, sintiendo que el juego no es justo y que además desde el principio está en contra de ellos. En el minuto 80, por fin, entonces entra a jugar este primer grupo de estudiantes blancos. Como todos los demás, reciben la misma cantidad de dinero y tiran los dados, pero mientras juegan se hace obvio que todas las propiedades a las que llegan ya han sido tomadas y no hay mucho más que hacer para jugar este juego. La doctora Mukta, en un artículo que tituló "Cuando las reglas son justas, pero el juego no", dice que en los últimos 10 años de jugar este juego con sus alumnos, ella descubrió 4 cosas. Una es que el grupo que comienza primero, casi siempre gana el juego. 2, el grupo que empieza tarde se esfuerza por acumular ganancias, pero casi siempre pierde. 3, los que empiezan a jugar tarde a menudo se frustran y tiran los dados deseando por lo menos caer en la cárcel para simplemente vivir y no tener que vivir pagando. Y 4, los grupos que entran tarde pierden la motivación, incluso para seguir jugando. Ciertamente el reino de Dios no es un juego de monopolio, pero tampoco lo es nuestro planeta, la creación de Dios. El ejemplo del propietario de tierras en nuestra historia del Evangelio definitivamente estimula nuestra imaginación para pensar cómo deben ser aquellos y aquellas que viven de acuerdo a los valores e ideales del reino de Dios. Ya sean que tenga poder político, ya sea que tengan tierras, o que estén entre las personas ociosas esperando con otras miles una oportunidad para entrar al juego, para trabajar, para jugar, para tener cosas. Todas por igual están llamadas a creer que otro mundo es posible y deben unir esfuerzos para alejarse de este juego de monopolio que ya está arreglado desde su principio. Mientras que, por supuesto, también se aseguran de alimentar a sus familias y tener cubiertas sus necesidades básicas durante la transición. Una transición justa
para todas y todos. Como nos señalan otros comentarios sobre este pasaje de Mateo, el terrateniente del Evangelio no es Dios, porque sus acciones no cambian el sistema, pero nos proporcionan una comprensión de la autoridad y la valentía que necesitan ejercer los que tienen poder para construir el reino de Dios y cambiar las cosas. También nos proporciona una idea de la curiosidad que debemos tener para investigar. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? La gente que está ociosa al mediodía, a las 3, a las 5 de la tarde. ¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué no están prosperando? El dueño de las tierras nos invita a discernir qué tipo de dones, de poder tenemos cada quien. ¿Cómo podemos usar la autoridad que tenemos dada por Dios para desmantelar las estructuras que dejan a la gente ociosa, necesitada, sin seguro, sin trabajo, sin hogar, sin estatus legal, sin acceso a la tierra para cultivarla, e incapaces de usar sus talentos, su fuerza para mantener a sus familias? El dueño de la tierra nos muestra lo que debe cambiar en la mente del pueblo para deconstruir los supuestos que mantienen a la gente empobrecida espiritualmente, incapaces de ser solidarios, solidarias y temerosa de que si comparten con otras, si los demás también reciben, no habrá suficiente para todas ellas. El propietario nos muestra que la ilusión de la escasez es construcción humana, no es parte del reino de Dios. En el reino de Dios hay suficiente para todas y todos. Y Dios elige a los más pequeños para enseñarnos al resto, mientras que el Espíritu de Dios clama fuerte por las necesidades de todas y todos. Nadie se queda sin lo que necesita para estar bien en el reino de Dios. Nuestra nación, donde vivimos, fue fundada en una mentalidad de monopolio. Y al igual que este juego ha sido exportada por todo el mundo. Cuando los estudiantes blancos llegaron para jugar al juego, todos los iconos habían sido tomados. Así que tienen que usar cualquier otra cosa que encuentren. Un clip, una uva, un pedazo de chito. Y mientras juegan, ahora es obvio quiénes son los que llegaron antes y quiénes son los que llegaron después. Quiénes son los dueños de las tierras, quién está al día con la moda, quién tiene la casa frente al mar, quién controla los bancos. Nuestra iglesia ha visto las consecuencias de este juego y por eso podemos celebrar todos los esfuerzos que se están haciendo para arreglar los problemas causados por él. La falta de vivienda asequible, el hambre, cambio climático, la deforestación. Y aunque todo este trabajo es importante y forma parte de la búsqueda de soluciones duraderas, ¿no les pasa a ustedes como a mí que sentimos todavía a veces el deseo de jugar este juego, así como está, pero traer nuestros mejores sentimientos, nuestra buena voluntad y asegurarnos que el resultado será diferente? Como en el caso del terrateniente, cuya contribución fue regalar dinero, pagando a cada quien lo mismo, independientemente de cuánto tiempo trabajaron. Pero al final, él siguió siendo el único propietario de la tierra. ¿Por qué no la repartió entre todos por igual? Similar al mundo de hoy,
Después de 400 años de historia colonialista en Estados Unidos, 500 años si le preguntamos a nuestras hermanas y hermanos de América Latina, el 98% de la tierra agrícola en Estados Unidos es propiedad de blancos y el 1% de la tierra está en propiedad de personas negras. No porque no amen también la naturaleza o no quieran cultivarla. Y con los latinos sucede algo parecido que los negros. Aunque nos encontramos en más granjas que no son nuestras, el 83% de quienes cosechan las verduras y frutas somos inmigrantes. Y el 50% de ellas y ellos no tiene estatus legal. No porque no quieran, sino porque así dicen las reglas del juego. Por ello, los trabajadores agrícolas en Estados Unidos tienen 400 veces más inseguridad alimentaria que el resto de nosotros. Entonces, con muy buena voluntad, creamos despensas en nuestras iglesias de alimentos para proporcionar lo que ellos necesitan, mientras que el reino de Dios nos pide también dedicarnos al trabajo de su defensa, para que nuestros hermanos y hermanas emigrantes puedan ser aceptados como ciudadanos plenos, con plenos derechos, para que puedan ser protegidas de las crecientes olas de calor debido al cambio climático y no tengan que sufrir luego enfermedades renales por no haber bebido suficiente agua y descansar bajo un arbolito por miedo a perder su trabajo y su salario del día. Como oí decir a un pastor afroamericano, nadie quiere recibir caridad por el resto de sus vidas. Ellas y ellos también quieren liberarse de lo que ocurre cuando entras o te dejan entrar al juego de último. ¿Cómo vivimos entonces mientras el juego domina el mundo? Bueno, este juego quiere que lo juguemos individualmente. Pero para que la historia del reino de Dios pueda revelarse entre nosotros, las soluciones del problema requieren que actuemos, no que juguemos como pueblo de Dios. Como pueblo, ya hacemos muchas cosas maravillosas dentro del propio juego. Tal vez por ser ingenuos, como les decía, de su raíz, de su historia, de sus reglas, y creer que todavía puede funcionar porque le ha funcionado muy bien para un grupo selecto, que nos siguen diciendo que solo es cuestión de esfuerzo. Pero las comunidades indígenas de Estados Unidos y de todo el mundo nos están diciendo que las respuestas a un sistema injusto que está causando el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, no se pueden encontrar en el mismo sistema, ni en las mismas personas, ni en las mismas empresas que lo han causado. En la sabiduría de Dios atestiguada en las Escrituras, vemos que no es cuántas horas trabajamos lo que determina cuánto valemos y merecemos. Como dice Sara Agustine en su libro La tierra no está vacía, siguiendo a Jesús en el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento. En su libro ella dice, cuando vemos la naturaleza de lo divino y la naturaleza de la gracia, vemos un don no merecido, un don inmerecido. Nos han engañado haciéndonos pensar que podemos elegir vivir sosteniblemente en simbiosis con esta tierra, o que por otro lado podemos elegir participar en sistemas que son destructivos para ella. Esa es una noción infantil, dice ella. Solo hay un lado, y ese es el lado de la vida y sus sistemas. Todo lo que no cumpla con la lógica de los ritmos de esta red de vida ya está condenado. Las fuerzas de la oscuridad, los principados y potencias que buscan la ventaja y la ganancia a corto plazo, que favorecen la fuerza, que aplastan a los vulnerables con fines de lucro y siguen la lógica de la extracción
y todos sus procesos divisorios, estos ya están condenados. Su lógica es la lógica de la muerte. Tonto es creer que cualquier sistema invertido en la destrucción de la creación se mantendrá. Así nos dice en la página 55. Y para mí sus palabras tienen eco de verdad. Y creo que proporciona orientación también sobre cómo salir de este juego fútil y unirnos a la vida y a sus sistemas. Del mismo modo, los pueblos indígenas de América del Sur, que viven en el llamado Triángulo del Litio, Bolivia, Argentina, Chile, nos están diciendo que no es posible pensar que la explotación del litio para utilizarlo en nuestros automóviles eléctricos pueda multiplicarse en un 6000% en los próximos 15 años, sin provocar también nuevos atropellos a su medio ambiente, a los derechos humanos. En vez de soñar que cada uno de ustedes tendrán un carro eléctrico, deben trabajar para transformar su transporte público. Nosotros también tenemos derecho al aire limpio, al agua limpia, al suelo limpio. Nosotros también queremos tener una transición justa. Así nos dicen y así nos piden. Para ello, entonces, necesitamos liberar la creación de Dios del juego de monopolio, nutriendo, creando y protegiendo otras alternativas de vida. El mundo necesita que los valores de un sistema de vida pase a primer plano. Y esto se hace poniendo primero a los que han estado de últimos. Este es el camino que debemos seguir para que el reino de Dios se manifieste en la tierra como en el cielo. Que así sea. Amén.